Según la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, Suecia es el país que más apoya a los homosexuales de Europa. De todas formas, hasta el año 1944 era ilegal, aunque ahora nos parezca una locura. Si tenías relaciones homosexuales, ibas a la cárcel de 2 a 15 años, dependiendo de cuántas veces se te caiga el jabón. También era ilegal que los transexuales cambien su sexo. Esto se legalizó recién en el año 1972. Como inclusivos que eran, promocionaron una terapia hormonal libre para curarlos, porque claro, la homosexualidad es una enfermedad. Really, nigga? Gran parte del pueblo estaba en contra porque les parecía una gilada que digan que mi primo Juan está enfermo solo porque se coge al sodero. Entonces, algunos suecos protestaron faltando al trabajo diciendo que se sentían un poco gays. El lugar del homosexual en la sociedad y la percepción de la homosexualidad cambió muchísimo entre las sociedades y las épocas. En la antigua Grecia, por ejemplo, se consideraba normal que un muchacho fuera el amante de un hombre mayor, el cual se ocupaba de la educación política, social, científica y moral del amado. El batallón sagrado de Tebas era una unidad élite formada por 150 parejas de amantes. Las parejas estaban formadas por un adulto, geniochoi o conductor, y un joven paraibatai o compañero. Poetas como Cátulo y Ovidio alababan las relaciones homosexuales, aunque ser pasivo no era bien visto socialmente, porque significaba ser intelectualmente inferior y más inexperto que el activo. Reconocían que era necesario preservar la estirpe, pero que solamente se podía encontrar placer en la relación íntima con otro hombre, ya que el hombre se consideraba un ser más perfecto que la mujer. Por lo tanto, la unión entre dos hombres sería más perfecta. Todos deben conocer a Julio César. Fue famoso por sus amoríos con montones de mujeres de la nobleza romana, pero le decían el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Otro crack, el emperador Adriano, es famoso por su amor al joven griego Antino, y si esto les parece poca cosa, cuando era adolescente escandalizó a toda la corte casándose públicamente vestido de mujer. 2 veces. Ya durante la Edad Media, la persecución a la homosexualidad por parte de la Iglesia Católica fue constante, aunque las acusaciones más polémicas, como a los templarios, fueron siempre sospechosas y promovidas por razones políticas. Los nobles rara vez eran acusados de esta clase de delitos. En esa época, a los homosexuales se lo condenaba a la hoguera. De ahí surge la palabra inglesa faggot, que en esa época quería decir haz de leña. Y si te hablo de piratas, nunca pensarías en gays, ¿no? Bueno, si vos vivís en el medio del mar casi toda tu vida y sin ninguna mujer a la vista, recordemos que eran consideradas mala suerte, después de unos añitos las piernas entrenadas y los brazos bronceados de tu compañero se empiezan a poner más lindos. La homosexualidad y las prácticas homosexuales eran ampliamente aceptadas y parte de la vida diaria de los piratas. Conformaron los primeros matrimonios o uniones homosexuales de la historia moderna. Se trataba de una unión contractual entre dos hombres, que incluía la herencia de los bienes en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, justo como ahora. Hablando de los nazis, ellos consideraban la homosexualidad una inferioridad y un defecto genético, por lo que aplicaron un artículo del Código Penal alemán de 1871. Un acto sexual antinatural cometido entre personas de sexo masculino o de humanos con animales es castigado con prisión. También se puede disponer de la pérdida de sus derechos. Mucha gente piensa que la persecución a la homosexualidad es cosa de hace un siglo, pero esta ley siguió vigente en Alemania hasta fines de la década del 60, y recién en 1998 esta ley se anuló. Simone Levalles es un neurocientífico estadounidense conocido por sus estudios sobre la orientación sexual. En 1991 publicó un artículo llamado Una diferencia en la estructura hipotalámica entre hombres homosexuales y heterosexuales. En él demostraba que el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior es, en promedio, 2 veces más grande en hombres homosexuales que en heterosexuales, y que en los hombres homosexuales el tamaño de este es similar al de las mujeres heterosexuales. Hay también otras estructuras del cerebro humano, como la comisura del cuerpo calloso o el núcleo supraquiasmático, que muestran diferencias de tamaño vinculadas con la orientación sexual. El fundador del Banco de Cerebros de la Universidad de Ámsterdam menciona que la orientación sexual interfiere en gran cantidad de factores como circuitos neuronales, factores genéticos y hormonas, pero hace hincapié que durante los primeros 6 meses de embarazo se establece una impronta de carácter sexual en el encéfalo. Durante la gestión el embrión crece y al mismo tiempo se van diferenciando los órganos, quienes
tengan 2 cromosomas X serán mujeres y quienes sean XY serán hombres. Todos los órganos son feminizados o masculinizados, principalmente el cerebro, como resultado de la acción de testosterona o por falta de la misma. La diferenciación sexual genital se produce durante el primer trimestre de la gestación y la diferenciación sexual cerebral entre el segundo y el tercer trimestre. Como estos procesos no ocurren al mismo tiempo, puede suceder que se diferencie un cerebro de hembra humana en un feto con genitales de macho humano o viceversa. Un cerebro femenino, independientemente del sexo genital de la persona, determinará una orientación sexual hacia los hombres. Del mismo modo, un cerebro masculino tendrá una orientación sexual hacia las mujeres. La orientación sexual viene determinada antes del nacimiento por las hormonas que actúan sobre el cerebro durante el embarazo. En la infancia y adolescencia, las hormonas sexuales desarrollan los caracteres sexuales secundarios como el vello, cambios de voz o contextura física, y activan la orientación sexual establecida prenatalmente, pero no pueden modificarla. Esta teoría está demostrada por experimentos en mamíferos no humanos y se cree que explica la mayoría de los casos de homosexualidad. La verdad, estaba haciendo el video y me di cuenta que venía bastante tranqui, así que para ponerle un poco de onda y también para que participen ustedes, hice un par de encuestas en mi Twitter sobre el tema este de la homosexualidad. Bueno, la primera pregunta era si los católicos y otros cristianos estaban a favor del aborto. A ver, la pregunta es un poco pelotuda, pero siempre está el que responde una boludez. Después pregunté si los cristianos estaban a favor de los gays. A ver, las respuestas iban a ser un poco evidentes. Lo que pregunté en la tercera me parece un poco más copado. En el hipotético caso de que estuvieses en contra de la homosexualidad y el aborto, ¿cuál te parece peor? Hay una respuesta de este tipo que el chabón no interpretó muy bien la consigna, pero igual dijo algo interesante. El tipo dijo que según él es peor la homosexualidad porque impide la evolución. Quiero que ustedes opinen de esto acá abajo en los comentarios. A mí particularmente me parece una pelotudez porque abortar también significa que no nazca gente. Según ustedes, abortar es mucho peor que ser gay. Católicos y otras religiones están en contra del aborto y en contra de los homosexuales. Pero yo me pregunto, ¿quién tiene menos abortos que los homosexuales? ¿Qué decís, pelotudo? Para la psicología, la orientación sexual no tiene nada que ver con la genética o algún factor en la naturaleza que dictamine que a los varones deben atraerle las mujeres y a las mujeres los varones. No es una elección voluntaria, sino una elección inconsciente. El complejo de Edipo es un concepto central de la teoría psicoanalítica de Freud. En un corto resumen, Freud define el complejo de Edipo como el deseo inconsciente de mantener una relación sexual con el progenitor del sexo opuesto y de eliminar al padre del mismo sexo. El Edipo se desarrolla entre los 3 y 6 años de edad y se revive en la pubertad. Esta reaparición termina a su vez con la elección de objeto de amor, comenzando la sexualidad adulta. En el caso de los homosexuales, en vez de elegir al padre del sexo opuesto, al salir del Edipo se elegiría como objeto de amor al del mismo sexo. Esa elección dependería más del tipo de vínculo con cada uno que de la naturaleza o de los instintos. Freud creía que transformar un homosexual en heterosexual es tan imposible como intentar transformar un heterosexual en homosexual. Algunos pensadores, como el filósofo francés Foucault o la filósofa Judith Butler, atacan la idea de que las entidades sexuales tengan cualquier existencia objetiva. Dicen, en su lugar, que son construcciones sociales. Este punto de vista teórico se llama teoría queer. Un argumento frecuente es que la homosexualidad premoderna era diferente de la homosexualidad moderna, porque era estructurada por la edad, sexo o clase, en vez de igualitaria. Los críticos dicen que aunque la homosexualidad de distintas épocas haya tenido diferentes rasgos, el fenómeno básico existió siempre y no es una creación de la sociedad actual. Judith Butler es una filósofa estadounidense que realizó importantes aportaciones en el campo del feminismo, la teoría queer, la filosofía política y la ética. En 1990 publicó su libro Problema de género, considerado el texto fundamental de la teoría queer. En él afirma que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales son el resultado de una construcción social ficticia y antigua. No están esencialmente o biológicamente unidos a la naturaleza humana, sino que se trata de formas socialmente variables. Según los queer, el simple hecho de distinguir las diferentes sexualidades es un acto de discriminación, que evidencia la mentalidad cerrada y oprimida por la sociedad actual.
Aborrezco muchísimo a la gente que aprueba públicamente a los gays, no porque estén de acuerdo, sino por el simple hecho de ser políticamente correctos y sacar ventaja de la situación. Porque obviamente no quieren que los juzguen por cómo piensan de verdad, pero esta gente odia a los homosexuales. Hay una palabra que realmente la odio, que es abiertamente. Yo soy abiertamente homosexual, pero ojo, que yo no escucho decir a nadie, yo soy abiertamente negro. Se están confundiendo las ideas de aceptación, no discriminación y convivencia. La discriminación positiva sigue siendo discriminación al fin y al cabo, sobre todo cuando la persona no necesita de esta. Tanto las actitudes de autosectarización como las distinciones del resto de la sociedad, aunque sean con un objetivo noble, mantienen vigente esta diferenciación tan repudiable. Brindar un trato diferenciado a un homosexual denota que este es diferente, y esa idea está equivocada. Debemos entender que no existe tal distinción que justifique un trato diferencial en el ámbito cotidiano, laboral o cualquier otro. En sí, la homosexualidad es tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer, a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Hay una gran cantidad de gente que convive con los homosexuales por el simple hecho de ser políticamente correctos. No los perjudica públicamente por las consecuencias que esto puede generar, pero los condena de forma ideológica y nunca brindaría trabajo o apoyo a uno de estos. Y este es un gran problema, es muy difícil cambiar la mentalidad de esta gente, ya que no son propios sus pensamientos.